Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto. Es para mí un honor y un privilegio el poder estar en Brasil. Es mi primera vez en este maravilloso país. Estuve en Curitiba los últimos 3 días, esta mañana aterricé aquí en Sao Paulo. Voy a hablar español despacito para que se entienda y espero. Lo que me cuesta mucho, sí, porque ese es el mal de la radio, que siempre habla uno rápido porque el tiempo es limitado. Eh, es un país maravilloso, me han tratado con un cariño impresionante, la verdad que nunca yo me hubiera imaginado que la primera vez que iba a venir a Brasil iba a venir a hablar de política, pero tampoco te imaginas que vas a llegar a un lugar donde nadie te conoce y de la nada te reciben con un cariño como que fuera tu casa. Es impresionante y lo agradezco muchísimo. Agradezco también al señor presidente Cardoso por toda esta oportunidad, al instituto, a todas las personas que han hecho posible que yo pueda estar aquí. Muchísimas gracias, es una experiencia para mí y maravillosa. La presentación que yo estoy haciendo por América Latina se llama República versus Populismo. Y yo la articulé a partir del discurso que di en Zaragoza. Esta es una presentación de más o menos 40 minutos y es la palestra que estoy dando en esta gira, donde empecé con Brasil, sigo a Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, voy a intentar entrar a Venezuela y finalmente Colombia. Sí. Regreso a Guatemala el 18 de mayo. Este año tenemos elecciones presidenciales, municipales y de Congreso en Guatemala, con lo cual desde mayo hasta noviembre tengo que estar en mi país haciendo trabajo. Actualmente yo trabajo en el Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Yo me dedicaba antes de Zaragoza a empoderar ciudadanos, a dar palestra. También tengo un programa de radio que se puede escuchar por la internet, libertopolis.com, los viernes a las 6 de la tarde. Y recientemente acabo de empezar programas de televisión, de análisis político también en TV Azteca Guatemala. Este hashtag Rep versus Pop significa República versus Populismo. A los que aquí les guste la tecnología, los invito a utilizar este hashtag con alguna idea, alguna frase o algo que les guste de mi presentación, porque luego yo voy a Twitter y veo lo que la gente comparte y eso me ayuda a mí a contribuir a mejorar mi palestra y saber cuáles son las cosas que se quedan en el imaginario de la gente. Cuando yo empiezo esta presentación, dado que es en Latinoamérica, arranco del tronco común que es España. En Latinoamérica nos enseñan que España, en el caso de Brasil, Portugal, fueron los que trajeron la cosmovisión occidental, el mundo occidental. El pensamiento occidental es una mezcla de la tradición judeocristiana con los valores greco-romanos y se nos enseña que España trajo al Nuevo Mundo conceptos como libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Y José Ortega y Gasset, un autor que escribió un libro que se llama El hombre masa, escribió otro libro que se llama La España invertebrada, la España sin vértebras. Y Ortega y Gasset hace un recuento histórico de la España del siglo XIV y siglo XV para descubrir que España no era occidental y Portugal probablemente tampoco, menos, porque España era un desorden de feudos compitiendo violentamente por el poder, donde finalmente Castilla y Aragón tomaron el poder, expulsaron a los musulmanes y conquistaron el Nuevo Mundo. En lugar de traer al Nuevo Mundo libertad, individualismo, derechos, concepto de propiedad privada, España trajo abusos, abusos económicos, abusos políticos y abusos sociales, donde la instrucción era saquear riqueza, someter a los indígenas a las civilizaciones antiguas y reclamar este mundo como parte de Occidente. Hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa, él es hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa,
él escribió otro libro que se llama Rumbo a la Libertad. Y Álvaro hace un recuento histórico de 5 principios psicológicos de opresión que han tenido a nuestro continente aplastado. Estos 5 principios de opresión han sobrevivido los diferentes periodos históricos de América, desde la época precolombina, porque otro mito que nos cuentan es que los aztecas, los incas y los mayas eran civilizaciones pacíficas que bailaban cumbayá alrededor del fuego y vivían en paz. Pero esto no es verdad. Las civilizaciones precolombinas eran clasistas, eran elitistas y había un sometimiento del pueblo por parte de la élite. Por eso fue fácil para los españoles quitar a Moctezuma, quitar a los líderes y ponerse ellos a la cabeza, porque las poblaciones ya estaban acostumbradas a un caudillo, a un líder, un cacique. Estos 5 principios de opresión: corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada, son como Bruce Willis en aquellas películas Duros de Matar y han sobrevivido hasta nuestra actualidad. Vamos a ver rápidamente cada uno. Corporativismo es la noción que tiene el Estado de que se asocia con grupos, no con individuos. En América Latina se nos ha enseñado que si queremos derechos, debemos agruparnos, debemos pertenecer a un gremio. Y desde la historia colonial hasta la actualidad, los latinos necesitan pertenecer a un grupo para valer como persona. Entonces hemos tenido gremios de artesanos, gremios de industriales, gremios agropecuarios, sindicatos, magisterios, diferentes grupos. Entonces el Estado tiene una visión corporativa de la sociedad y los grupos que mejor se organizan o que hacen más bulla y protestan más son los que obtienen derechos, aplastando los derechos de alguien más. Lo que ha logrado esto es que los derechos de propiedad privada se den a discreción. A unos grupos sí, a otros grupos no. En el caso de Guatemala, mi población es 40% indígena, de 22 etnias que vienen del tronco maya, pero que ahora son etnias diferentes. Entrado el siglo XX, los indígenas en Guatemala tenían prohibido acumular riqueza y tener propiedad privada. Luego nos preguntamos por qué una población no concibe conceptos como ahorro, productividad o trabajo. Pero si les hemos negado la oportunidad de trabajar para sí mismos y acumular propiedad, no podemos culpar que estas personas no puedan desarrollarse. Las subidas de impuestos han sido constantes, ha habido expropiaciones y el sistema de encomienda. A diferencia de Brasil, donde hubo esclavitud para industria azucarera, el imperio brasileño mantuvo la esclavitud, más el imperio español dijo no, esclavizar indígenas está mal. Entonces se inventaron una cosa que se llamaba encomienda, que era básicamente a un español se le daban 500 indios y esos indios tenían que trabajar en la hacienda del español. Más esta gente trabajaba y le pagaban con moneda que solo era intercambiable en la tienda de la hacienda. A fin de mes, muchos trabajadores le paraban debiendo dinero de vuelta al dueño de la finca, con lo cual nunca se logró una acumulación efectiva de capital. El siguiente principio de opresión es el mercantilismo estatal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el problema de América Latina es el capitalismo salvaje explotador? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero si nos vamos a la definición de capitalismo, tanto de Carlos Marx como de Adam Smith, vamos a descubrir que capitalismo significa libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de oligopolios, de monopolios, libre de privilegios, libre de aranceles, libre de impuestos. ¿Cuándo en América Latina hemos tenido libre mercado? Si yo como guatemalteca quiero poner un negocio en Brasil, primero tengo que pedir permiso a mi gobierno y tengo que pagar dinero. Si un brasileño quiere poner negocio en Guatemala, es lo mismo. No tenemos libertad de mercado.
No comerciamos sin antes darle una parte al gobierno. Lo que en realidad hemos tenido es mercantilismo estatal, donde la maquinaria del Estado se concibe como algo que hay que soportar económicamente. Se nos dice que cuando se nos trasladó la cultura occidental, se nos trasladó capitalismo, pero déjenme contarles que al menos en el caso de España, España le tenía prohibida la entrada al Nuevo Mundo a gitanos, judíos, árabes, franceses, alemanes, ingleses. Nadie más que los españoles podían venir aquí a comerciar. Y todo lo que salía y entraba de las Indias era controlado en Sevilla, en el puerto de Cádiz, en una oficina que se llamaba el Consejo de las Indias. Entonces lo que España realmente nos enseñó fue a hacer monopolios y a pedirle al Estado permiso para poder operar económicamente. Y este legado persiste hasta hoy. Siguiente principio de opresión es el privilegio. Privilegio viene de las palabras en latín privis, que significa privados, y legum, que significa leyes, o sea, leyes para los privados. Volvemos nuevamente al concepto de grupo, de gremio. Eso que está ahí es el mural de Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, en uno de los palacios de gobierno de México, de Distrito Federal. Diego Rivera y Frida Kahlo eran comunistas. Ellos aceptaron en su casa a León Trotsky cuando Stalin estaba persiguiéndolo para matarlo. Y yo me declaro muy fan de la cultura comunista. Yo visito la casa de Frida Kahlo. Cuando fui a Budapest, visité el lugar donde tienen todas las estatuas de Lenin y de Stalin abandonadas. He visitado campos de concentración. Tengo un reloj de Mao Zedong. Tengo pósters soviéticos. Me gusta conocer al enemigo. Me gusta ponerme en sus zapatos. Me gusta entender su psicología, porque creo que eso es necesario para uno estar seguro de lo que defiende. Y aquí pongo este mural que Diego Rivera pintó en los años 30, acabadita de salir la revolución bolchevique de 1918, porque describe a cabalidad la sociedad latinoamericana y sus privilegios. El noble es diferente del cura, el cura es diferente del guerrero, el guerrero es diferente del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. ¿Existe aquí algún abogado que levante la mano? Sí. Los abogados sabrán que en la historia de América Latina ha habido códigos de leyes para diferentes grupos, códigos para mestizos, códigos para criollos, leyes para indígenas, para esclavos. No hemos tenido igualdad ante la ley. Ese concepto es básicamente reciente en nuestra región. Lo que siempre hemos tenido es diferentes códigos para diferentes grupos, inspirados en color de piel, dinero en la bolsa o clase social. Estas maneras de juzgarnos absurdas han impedido que valoremos a la gente por lo que realmente vale, por su mérito, por su cabeza y su mentalidad. Nos hemos encargado de dividirnos por cosas que ni siquiera podemos controlar, como nuestro color de piel o dónde nacemos. Y eso ha impedido que en América Latina haya movilidad social. Es muy difícil para una persona que nace en pobreza subir a riqueza durante todos estos siglos, porque básicamente tu rol ya estaba determinado. A diferencia de Estados Unidos y los pilgrims que llegaron, cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica y expulsó a todas las diferentes religiones y solo permitió la anglicana, la gente que llegaba a Estados Unidos llegaba con la mentalidad de crear riqueza, de producir con lo que existía algo nuevo. Los españoles no. Los españoles venían con la mentalidad de saquear riqueza, no de producir y de crear. Y lo hicieron a través del privilegio. La siguiente principio de opresión es la transferencia de riqueza. Como les explicaba, el concepto de creación de riqueza no es aceptado en América Latina. En América Latina siempre se habla de hay que transferir. Y durante siglos se transfería la riqueza de los de abajo a los de arriba.
Trabajaban los indios y ganaban las oligarquías. Lo que el populista propone es la transferencia de riqueza de los de arriba a los de abajo. Pero yo no creo que la riqueza se debe transferir ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Yo creo que la riqueza se crea. Pero la única forma en que se puede crear riqueza es con la mente humana. Si nos ponemos a pensar en el planeta Tierra ha existido desde hace 4.5 mil millones de años. La misma pelota azul, imagínense, flotando en el espacio, con la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de tierra. Planeta Tierra siempre ha tenido los mismos recursos. ¿Qué es lo que ha hecho que el cavernícola solo tuviera una cueva y fuego y el hombre moderno tenga electricidad, edificios, micrófonos, vasos, computadoras? Lo que hace la diferencia es la mente humana, porque la mente humana es el único recurso inagotable que existe en este mundo y es el único recurso capaz de transformar los minerales de la pelota azul para transformarlos en algo que no existía. J.K. Rowling vivía del Estado benefactor inglés, del welfare state inglés. Ella estaba en la pobreza absoluta y un día se sentó en una cafetería a escribir un pequeño libro que se llama Harry Potter. Hoy por hoy J.K. Rowling tiene más dinero que la reina de Inglaterra, producto de su cabeza. Mark Zuckerberg en Harvard quería examinar quiénes eran las niñas más guapas y crea una red social llamada Facebook. Hoy por hoy la red social más grande, producto de su cabeza. Steve Jobs se le ocurre juntar celular con internet y crea smartphone por primera vez. A pesar de que los ejemplos son miles de que la riqueza se crea con la cabeza libre y empoderada, en América Latina seguimos pensando que la riqueza se transfiere. Por último, ley politizada. La ley, otra vez los abogados, sabrán que en el mundo occidental existen dos corrientes de derecho. Una, el common law inglés, y la segunda, el positivismo francés. La diferencia básica entre common law inglés y positivismo francés es que el common law deja que el juez tenga criterio propio a la hora de juzgar un caso y pueda examinar el debido castigo. Positivismo francés no. Positivismo francés dice que la ley es la ley, sin importar lo que la ley diga. No hay un proceso de juicio crítico, sino hay que obedecer la ley. Con esa concepción, los nazis que fueron juzgados en el juicio de Nuremberg decían, la ley era matar judíos, yo cumplí la ley. No hay un proceso moral de racionalidad y básicamente lo que el dictador diga que es ley, es ley. ¿Y qué pasó cuando nos independizamos de España con los 5 principios de opresión? Pues básicamente no pasó nada. Centroamérica firmó su acta de independencia de España en el año 1821, básicamente porque España estaba en bancarrota y no podía mantenernos más. Pero nosotros firmamos nuestra acta de independencia en papel sellante del rey Fernando VII de España. O sea, ni siquiera nuestro propio papel pudimos conseguir para firmar nuestra independencia. Pero lo peor es que firmamos la independencia bajo 3 condiciones. Número 1, lealtad absoluta con la corona española. Número 2, la Iglesia Católica es la única que podía operar. Y número 3, se preserva el status quo de distinción de clases sociales. Ese tipo de independencia es como cuando un joven le dice a los padres, me quiero ir de la casa, quiero ir a vivir solo a un apartamento, pero págame la renta, págame la electricidad, págame el internet. No hay independencia tal. Entonces, aunque nos volvimos repúblicas de papel, en la realidad seguimos siendo el mismo caudillismo y las mismas dictaduras. Y si la ley no está para excluir ni para dar privilegios, ¿para qué debe estar la ley? Hay un autor que a mí me gusta mucho. Él vivió 49 años, de 1800 a 1849, en Francia.
Él se llamaba Federico Bastiat y escribió un libro igual de pequeño que su vida que se llama La Ley. Y en La Ley, Federico Bastiat dice, la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, nuestras voluntades, instrucciones, sentimientos, intercambios, dones o placeres. No, la ley no está para eso. La misión de la ley consiste en impedir que en estas materias los actos de unos atropellen los derechos de otros. O como decían los Beatles, live and let live. Ahí me voy a enfocar en el que está arriba y dice, la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes. Una, el egoísmo falto de inteligencia y la segunda, la falsa filantropía. Hay una verdad con la que todos los seres humanos debemos hacer las paces y esa verdad es que todos los seres humanos somos egoístas. Somos egoístas por naturaleza. ¿Eso es algo malo? No, eso solo es una realidad. Y no solo los humanos, todo lo que está vivo, perros, gatos, ballenas, jirafas, tortugas, insectos, todo lo que está vivo es egoísta. ¿Por qué? Porque por alguna razón la vida quiere seguir viva. Todo lo que está vivo busca sobrevivir, busca un refugio, busca cazar animales para alimentarse. No sabemos por qué la vida quiere seguir viva, pero es una certeza que todo lo que está vivo busca sobrevivir. Y para poder sobrevivir, todo lo que vive tiene un interés personal. Todos tenemos sueños, deseos, motivaciones que solo son de cada uno de nosotros. Pero a pesar de que esta es una realidad, en América Latina seguimos esperando por un político que no tenga intereses personales, un político que solo piense en el pueblo y nada más que en el pueblo. Y como eso es lo que pedimos, eso es lo que nos venden en campaña. Y entonces los populistas dicen yo no tengo intereses personales, mi único interés es el povo. Y la gente le aplaude. Yo les digo, yo estudié ciencia política, aquí hay un expresidente que no me dejará mentir. Cuando estudia uno la carrera universitaria de ciencia política o cuando uno llega a un cargo público, no es como que un día lo lleven a una clínica médica y salga la enfermera con una aguja y le diga, ponga el brazo, le voy a sacar el gen egoísta. Listo, ya puede ser usted político, ya no tiene intereses personales. No, eso no pasa. Los políticos, como cualquier otro ser humano, tenemos intereses personales, tenemos deseos propios y somos egoístas. Pero hay dos tipos de egoísmo. Hay un egoísmo falto de inteligencia, el egoísmo irracional, y hay un egoísmo inteligente o egoísmo racional. La diferencia es que la gente que es egoísta, irracional, piensa que su vida, su propiedad privada y su libertad está por encima de la de los demás y entonces atropella a los demás. El egoísta racional comprende que así como él tiene derecho a su vida, a su propiedad y a su libertad, todo el resto de 7,000 millones de seres humanos que habitan este mundo también. Y que yo no puedo atropellar lo de los demás para satisfacer lo mío. Yo tengo un interés egoísta en política, pero mi interés no es jugar Monopoly con el dinero de la gente y hacer empresa privada con dinero que no es mío. Yo soy consciente que un país analfabeta, miserable, desnutrido y violento como Guatemala, si tú le robas a un pueblo así, en el futuro mi hija va a ser violada, mi hijo va a ser asesinado y voy a tener que vivir en una casa rodeada de guardaespaldas sin poder ser libre. Si los políticos tuvieran un pensamiento de largo plazo, entenderían que el dinero que se están robando hoy es la violencia de mañana. Yo ni siquiera tengo hijos todavía, pero sé que si tú le quitas oportunidades a la gente hoy, solo estás creando conflicto y estás condenándote a la muerte mañana. Mi interés egoísta en política es por dos cosas. Una,
Abrí la boca en Zaragoza y todo un continente me apoyó y me respaldó. Y estoy dispuesta a hacerle frente a ese privilegio y a esa responsabilidad y poner todo el trabajo que yo pueda para tratar de mejorar esta región. Y segundo, mi interés egoísta en la política es que yo ya no quiero vivir en un país donde no puedo caminar 3 cuadras sin que me pongan una pistola y me pidan un teléfono. Un país con narcotraficantes, con pandilleros, con desnutridos, con miserables, con gente sin autoestima. Ya no quiero. Yo quiero vivir rodeada de personas que sean artistas, publicistas, arquitectos, médicos, músicos, gente que sueñe, gente que por su propio medio se enriquezca para que yo también me pueda enriquecer. Ese es mi interés. ¿Y por qué la república y el populismo son antítesis? Pues como yo expuse en el discurso de Zaragoza, la república busca el diálogo, el intercambio de ideas, el que haya lugares para expresión, el equilibrio de los 3 poderes, sobre todo del organismo judicial, que de los 3 poderes es el más abandonado en América Latina, al que menos recursos se le da casi siempre. La meritocracia, no la dinerocracia, la meritocracia, donde la gente por su mérito llegue a un cargo. Yo soy mujer, pero yo no estoy de acuerdo con las cuotas para mujeres, no estoy de acuerdo con cuotas para indígenas, cuotas para jóvenes, no. Yo creo que el aparato reproductor sexual, el color de piel o la edad no son patrones para determinar si alguien tiene el mérito de ejercer un cargo público. A mí lo que me interesa de un político es saber lo que tiene en su cabeza. El paquete en el que venga es irrelevante. Tenemos que aprender a empezar a premiar a la gente por su mérito y no por otras condiciones. Ciudadanía empoderada. Si no hay ciudadanos empoderados, la república no funciona porque la república necesita gente que la vigile. Vida, libertad y propiedad como los 3 derechos fundamentales del hombre y el individuo como la minoría más pequeña que hay. El populismo no. El populismo busca la manipulación en vez del diálogo. No hay racionalidad. Si Nicolás Maduro sale un día diciendo que un pajarito le habló con la voz de Hugo Chávez, el pueblo venezolano tiene que decir amén. Corrupción permitida, porque para tener a la gente contenta y tener programas como Bolsa Familia o Fútbol para Todos, hay que tener todo el dinero a disposición. Y 0 institucionalidad. ¿Y por qué una república? ¿Y por qué vida, libertad y propiedad y no otros derechos? Pues porque los griegos que no tenían smartphone y pasaban la vida filosofando, se ponían a pensar, ¿quién es el hombre? ¿Qué hace aquí? ¿A dónde va? ¿Y cuáles son sus derechos? Y llegaron a 3 conclusiones. ¿Qué son esos 3 derechos? Todo ser humano nace con vida, propiedad y libertad. ¿Por qué? Cuando nosotros nacemos de nuestra madre y nacemos vivos, tenemos derecho a la vida, a que nadie nos mate, a que nadie nos viole. Cuando nacemos, nacemos con nuestras 2 primeras propiedades privadas. Nuestras 2 primeras propiedades privadas son nuestro cuerpo y nuestra mente. Si ustedes se ponen a pensar, si no tuviéramos cuerpo, naceríamos y seríamos una masa amorfa que no podría caminar, que no podría ver, que no podría escuchar, que no podría hablar, que no podría entender la realidad. Nuestro cuerpo es nuestro primer vehículo. Con el cuerpo nosotros transitamos el camino de la vida y alcanzamos otras propiedades. Nuestra segunda propiedad privada es nuestra mente y nacemos con ella. El día que nacemos, nuestra mente es como una computadora, un software que hace pling y se prende. Y desde el día que nacemos, nuestra mente recolecta libros, conversaciones, memorias, abrazos, besos, odios, viajes,
películas, diálogos, debates, sufrimientos, alegrías. Y el día que morimos, nuestra mente hace shutdown y se apaga. Esas dos propiedades privadas, cuerpo y mente, permiten que cualquier ser humano adquiera otras propiedades. Casas, automóviles, empresas, fábricas, pero primero esas dos. Y la última, la libertad. Porque si nacemos vivos, con cuerpo, con mente, pero nos encadenan, no nos podemos mover, no nos podemos expresar, no podemos trabajar. Entonces los griegos se dieron cuenta que estos tres derechos eran independientes en cada individuo. El hecho de que yo esté viva no impide que ustedes estén vivos. El hecho de que yo tenga cuerpo y tenga mente no impide que ustedes tienen cuerpo y tienen mente. El hecho de que yo sea libre de expresarme no impide que ustedes también se expresen. Son derechos que existen en cada uno, pero pasó en Grecia y está pasando en América Latina. Surgen grupos que dicen, no, esos no son los únicos derechos, hay otros derechos. Y empieza una lista de San Nicolás, de Santa Claus, de derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vestimenta, derecho al trabajo, derecho a jugar. Y recientemente la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos va a incluir el derecho universal al Internet. Es verdad. Entonces los griegos, que eran filósofos, se preguntaron, ok, ¿y toda esa nueva lista de derechos, en qué afecta esto? Cuando nosotros nacemos de nuestra madre, lastimosamente no nacemos con un vale que diga, vale por toda la educación de kindergarten, primaria, secundaria, universitaria, ya pagada todo. Cuando nacemos, tampoco nacemos con un vale que diga, vale por todas las medicinas, operaciones, enfermería y médicos que esta persona va a necesitar hasta el día de su muerte. Tampoco nacemos con un vale que diga, vale por todo el shopping y zapatos que esta niña va a comprar por el resto de su vida. No. Sería maravilloso que naciéramos con esos vales. Sería fantástico. Pero no es así. Ni modo. Vivimos en un mundo de escasez, donde para producir las cosas alguien las tiene que trabajar. Y la mejor forma que hemos encontrado para que la gente trabaje es motivándola. Y la mejor forma que hemos encontrado de motivar es con dinero, porque el dinero es responsabilidad de cada quien. Cada quien decide qué hace con su dinero, si lo gasta, si lo invierte, si lo ahorra. Entonces, el problema está en que los populistas dicen, educación gratis, salud gratis, todo gratis. Pero en la sociedad surgen grupos que buscan esos derechos. Y hagamos un ejercicio. Supongamos que este lado de la palestra exige derecho a la educación. Este lado de la palestra exige derecho a la salud. Y este lado exige derecho a hogar, a casa. Perfecto. Y yo, gobernante. Para darle educación a ellos, todos ustedes me van a pagar dinero y vamos a comprar la escuela, los profesores y los libros para ellos. Pero si hacemos eso, ¿no son ellos ciudadanos first class VIP y ustedes se vuelven ciudadanos second class? Entonces, démosle salud a ellos. ¿Me van a dar dinero ustedes? ¿Me van a dar dinero ustedes? Y vamos a pagar por los doctores, las enfermeras y las operaciones de ellos. Entonces, ellos se vuelven ciudadanos VIP, first class, y ustedes se vuelven ciudadanos clase turista. Y si les doy a ustedes casa y ustedes pagan por esa casa, ustedes se vuelven ciudadanos VIP. Entonces, los que los griegos se dieron cuenta es, para que haya igualdad ante la ley, solo esos tres derechos pueden ser. Ahora, si no queremos igualdad ante la ley y queremos unos más iguales que otros, entonces tengamos la lista de Santa Claus de derechos, no hay problema.
Pero lo que no se puede hacer es decir que somos iguales ante la ley cuando vivimos en países donde diferentes grupos quieren privilegios por encima de otros. Y el problema es que a nuestra casa no nos llega una lista, 200 millones de brasileños, ¿cierto? Dilma Rousseff no ha hecho una lista que diga, de ahora en adelante, 100 millones de brasileños reciben derechos VIP y estos 100 millones con nombre y sobrenombre son quienes van a pagar. Aunque sea, si hicieran eso, cada quien supiera de qué lado está. Y uno ya dijera, ah, bueno, soy ciudadano VIP. Ah, no, no soy ciudadano VIP. Pero no, los populistas hablan de povo y el povo. Y todo el mundo cree que es povo en su cabeza. Pero al final hay gente que tiene que pagar. Y nadie nos dice quién va a ser el que va a pagar. Otra cosa que se preguntaron los griegos es cómo combatir la tiranía del poder. Porque cuando te gobierna uno, se vuelve dictador. Cuando te gobierna un grupo, se vuelve una oligarquía que solo para ellos gobierna. Y cuando te gobiernan todos, se vuelven una demagogia. Entonces, ni uno, ni un grupo, ni todos, todo desastre. Entonces los griegos se preguntaron, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta fue, la república. ¿Y por qué la república? Porque la república mezcla al dictador, al grupo y a todos. ¿Cómo lo hace? Pues los griegos definieron la república y la primera república que hubo fue la República Romana en el mundo antiguo. Luego vino la República de Estados Unidos de 1776. Estados Unidos de 1776, no Estados Unidos Obamacare, 18 trillones de dólares de deuda 2015. No, no, no. Diferentes Estados Unidos. Y la República de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Las tres repúblicas, Romana, Star Wars, Estados Unidos, han caído bajo el mismo mal, el imperio. Darth Vader, Obama y Julio César, misma cosa. ¿Sí? Pero originalmente la república busca tener un presidente que no puede ser dictador, porque hay un Congreso que debe estar dividido en dos cámaras, idealmente. En el Senado deben estar representados los científicos, los filósofos, los pensadores, los inteligentes de la sociedad, los que ven a largo plazo. En la Cámara de los Comunes debe estar representado el profesor, la quiropráctica, el político, el estudiante, el trabajador común. El objetivo del Congreso es que trabajadores e intelectuales debatan, argumenten, intercambien ideas y propongan límites para el presidente. Y esto solo funciona cuando en la sociedad hay democracia. República y democracia necesitan una de la otra. Sin democracia, la república se vuelve imperio. Sin república, la democracia es demagogia. Cuando todos votan por sus representantes, debe haber un organismo judicial que castigue a gobierno y a sociedad por igual, sin privilegios. La república necesita un gobierno mixto, necesita aspirar a que los mejores gobiernen. ¿Y por qué el populismo es la antítesis de la república? Yo expliqué en Zaragoza que el debate de izquierdas y derechas ya está un poco gastado. ¿Por qué? Porque una izquierda intelectualmente honesta tiene que reconocer que la única forma de crear riqueza es con empleo. Y una derecha modernizada tiene que reconocer que las decisiones morales de cada individuo son suyas. No se puede tener un conservadurismo derechista de antaño con la sociedad moderna. Por lo tanto, derecha-izquierda es un debate gastado. Populismo y república no. Populismo siempre ha habido. Los romanos llamaban populismo pan y circo. Pero el populismo del que yo hablo y del que hablamos en el movimiento donde yo trabajo es el populismo latinoamericano actual. Y nosotros creemos
con la investigación que hemos hecho, que este populismo arrancó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín y sucumbe la Unión Soviética, ocurren dos sucesos en América Latina. Primer suceso, los partidos comunistas, las asociaciones de izquierda, la sociedad civil comunista y socialista se ven en un problema. Ya no hay dinero, ya la Unión Soviética no está dando dinero para las guerrillas latinoamericanas marxistas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú. Entonces, tienen que reformular cómo se van a mantener vigentes y cómo van a llegar al poder. Y lo que hacen toda la izquierda latinoamericana es que toman un avión y vienen aquí, a Sao Paulo, a una cosa que se llamó el Foro de Sao Paulo. Y en ese foro, la izquierda socialista hace una agenda para seguir vigente que llamaron socialismo del siglo XXI. Esa agenda es la que estamos viendo hoy en día. El segundo proceso que pasa en América Latina con la caída del muro de Berlín se llama los presidentes democráticos civiles. Con la caída del muro de Berlín coincide que América Latina pasa a época democrática, no más dictadura militar. Gobiernos civiles, pasó en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, pasó en Uruguay, pasó en Argentina. Los presidentes de derecha toman un avión, pero ellos van a Washington, D.C. En Washington, D.C. hacen una cosa que se llamó Consenso de Washington. En el Consenso de Washington, todos los presidentes de derecha de América Latina juran y prometen que van a liberar el mercado. El triunfo del capitalismo. Unión Soviética ha muerto, Ronald Reagan, Margaret Thatcher por toda la región. Pero cuando esos presidentes regresan a sus países, privatizan ferrovías, electricidad, telefonía, aerolíneas, algunos casos minas, petróleo, etcétera, pero no lo liberan. Se lo dan privatizadamente a sus cuñados, hermanos, primos, amigos, colegas, en monopolios y oligopolios, no libre mercado. Pero en el imaginario del latinoamericano, el capitalismo fracasó, el libre mercado no sirvió. Pero es que no hubo libre mercado, no hubo capitalismo. Pero en la conciencia latinoamericana, el capitalismo no funcionó. Y los líderes populistas dijeron, ¿ya vieron? Capitalismo, imperialismo yanqui, eso no sirve. Populismo de Hugo Chávez, eso sí sirve. Y la gente volteó a ver el populismo como la alternativa al capitalismo fracasado. Populismo usa un discurso dicotómico de povo y antipovo, ellos y nosotros, ricos versus pobres. En Argentina le llaman los gorilas, en Uruguay le llaman los estancieros, Brasil dice que le llaman los cochinos, Guatemala la oligarquía. Esa dicotomía de povo y antipovo. Pero el problema es, ¿quién es povo? ¿Dónde vive povo? ¿Qué come povo? ¿Dónde trabaja povo? ¿Qué piensa povo? A mí me gustaría llegar a la casa de povo un día, tocar la puerta. Buenas tardes, ¿está povo? Sí, permítame, ahorita se lo llamo. Y llega povo. Me imagino a povo así, alto, multicultural povo, con una cadenita de Uruguay, un cinto de Brasil, multicultural povo. Y povo me dice, sí, dime, povo, yo vengo a preguntarte. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Dilma habla en tu nombre, Hugo Chávez hablaba en tu nombre, Adolfo Hitler habló en tu nombre,
Stalin habló en tu nombre, todo el mundo habla en tu nombre, Povo. Ma, ¿quién tiene la razón? Porque cada uno dice que Povo piensa esto, Povo piensa el otro, Povo quiere esto. Pero tú, ¿qué quieres, Povo? No, ¿verdad? Povo no existe, Povo no es, Povo no llora, Povo no siente, Povo no trabaja. Povo es una palabra, es un concepto que la humanidad utiliza para comprender la vida en colectividad. Pero Povo no es algo. Eso sí, cuando el populista dice Povo, todos somos Povo. Nadie quiere ser antipovo, ese es el lado malo. El Povo es el sumum de todas las virtudes de la sociedad. El Povo es desinteresado, aunque venda su voto por una bolsa. El Povo es honrado. El Povo es inocente de todos los males que hay en la sociedad. Y el Povo está dotado de un instinto político infalible. El Povo nunca se equivoca. Y luego está el antipovo. Antipovo es la causa de todos los males de la sociedad. Terremotos, huracanes, bombas nucleares, de los yanquis, lo que sea, antipovo es culpable. Se dice que populista tiene tres enemigos: uno anterior, uno interior y uno exterior. El antipovo puede tomar diferentes formas. Los yanquis capitalistas, los españoles conquistadores, la oligarquía, la plutocracia, el clero, los cochinos, los gorilas, todas las diferentes formas. Y con esa dicotomía empieza el manual del populista. Primero, hay que dividir a la sociedad con odio. Una sociedad que se odia ya no coopera entre sí. Cuando una sociedad se odia, ya no se encarga de los ancianos, de los niños, de los animales, de la ecología. La sociedad civil deja de cooperar. Ya no hay empatía por el otro. Y en ese momento el populista dice, yo me encargo, yo soy Superman, yo me voy a encargar. Y la gente dice, ok, encárgate tú, yo no quiero, estoy cansado de esta sociedad. Luego de dividir a la sociedad con odio, segundo paso, cuando llegan al poder, hay que eliminar del legislativo, del Congreso, cualquier oposición. Diputados que se opongan, debatan, argumenten, no son necesarios. Son necesarios diputados que obedezcan lo que el populista manda. Entonces se compran diputados, se extorsionan, se cambian de partido político, cualquier cosa. Siguiente paso, hay que comprar jueces del organismo judicial. No se puede tener jueces como el fiscal Nisman que estén metiendo las narices en las cuentas de Cristina. No, no, no. Se necesitan jueces que callen la boca, que hagan lo que el populista quiere. Y si no lo hacen, para afuera. Siguiente paso, reformar las constituciones. Bolivia no es más república. Por Evo Morales, ahora Bolivia es Estado, pero no república. Se reforman constituciones para definirse cuántos años sea en el poder, sin límite. Ya lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa, Evo Morales, Mujica lo intentó hacer y lo más probable es que Tabaré Vázquez también lo intente hacer. Luego de reformar la Constitución, se empiezan a poner límites a la propiedad privada, a la producción económica. En Venezuela se han expropiado 10.500 negocios desde que Hugo Chávez entró en el poder. 10.500 negocios. En Argentina, los argentinos tienen prohibido tener dólares. Entonces tienen que subirse a un barco como criminales, ir a Montevideo escondidos, van a un banco y depositan sus dólares, porque no pueden tener dólares. Pero Cristina Kirchner tiene hoteles en la Patagonia, la va dando dinero con dólares a Suiza, a Las Vegas. Ella sí, argentinos no. Hay que eliminar la libertad de expresión y la libertad de prensa. No conviene tener prensa, radio, televisión que diga la verdad. Hay que tener prensa, radio, televisión que lave la cabeza de la gente en favor del populista. En mayor o menor medida, este manual está siendo implementado en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Y cada quien puede ver en su país cuáles son los pasos que se están tomando.
Por último, como estoy en la nación del fútbol, voy a hacer un ejemplo de fútbol, de república y populismo. Imaginemos que estamos en un estadio de fútbol viendo a Ronaldinho jugar contra Messi. Para la república, el gobierno es un árbitro, es un juez. Y el trabajo del árbitro o del juez es ver a los ciudadanos jugar en la cancha el juego de la vida. Cuando el árbitro está observando a los ciudadanos jugar el juego de la vida, siempre hay un jugador que le mete un codazo a la libertad del otro, que le mete una patada a la vida del otro, que le mete un empujón a la propiedad privada de otro ciudadano. El trabajo del gobierno república en ese momento es pitar, sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlo a juicio y decir, usted, ¿por qué arremetió contra su libertad, contra su propiedad, contra su vida? Se hace un juicio, se escuchan ambas partes y al culpable se le castiga en la cárcel o con una fianza y a la víctima se le regresa a la cancha. Continúa el juego y el árbitro sigue vigilando. Ese es el trabajo de un gobierno republicano. Populista no. Para el populista el gobierno es árbitro, portero, delantero, defensa, pateador, público que está sentado en el estadio, dueño del estadio, la gente que está vendiendo los hot dogs. Para el populista el gobierno es todo. ¿Y cómo hace el populista para pasar al gobierno de árbitro a todo? Con el manual que ya les enseñé. El populista se vuelve jugador en la cancha cuando elimina la oposición del legislativo. Se vuelve la policía del estadio cuando empieza a asesinar jueces. Se vuelve el público sentado en las gradas cuando elimina la libertad de expresión. Y se vuelve el dueño del estadio cuando empiezan las expropiaciones. Y un día el ciudadano camina por el estadio y piensa, ¿a qué hora pasó todo esto? Porque esto no pasa de un día para otro. Esto es como el efecto de la ranita en la olla de agua caliente, poquito a poco, hasta que te achicharra. Pero la gasolina del populismo, obviamente, es la corrupción. Se necesita desorden fiscal, desorden financiero. Desde el año 2003, Petróleos de Venezuela no entrega un estado financiero público. Nadie sabe cuánto dinero Venezuela le ha dado a Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Nadie sabe. Nadie sabe cuánto dinero se gasta Cristina Kirchner en la nacionalización del fútbol, su programa Fútbol para Todos. Porque los argentinos no pueden ver fútbol en un televisor que no sea digno. Yo, Cristina, regalo 60.000 televisores LCD, HD. Mientras tanto, patrullas de policía en Argentina sin gasolina, sin vidrios, sin llantas, escuelas que se están cayendo. Cuando yo fui a Buenos Aires el año pasado, fui al programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos se llama, en una burla a Fútbol para Todos. Y Jorge Lanata empieza a enseñar imágenes de escuelas en Argentina sin paredes. Yo decía, no, no puede ser. Esas son fotos de Guatemala, no puede ser Argentina, pues. Es Argentina, escuelas sin paredes, niños sentados en el suelo. ¿Y qué hay de las minorías? Para la República, la minoría más pequeña que existe es el individuo. Y yo siempre estoy tratando de usar ejemplos para que la gente entienda la política. Porque creo que otro gran problema en América Latina es que la política ha sido tomada por abogados, burócratas, que la han vuelto complicada, aburrida y muy larga. No hay cosa más aburrida que leer. No hay cosa más aburrida que leer una ley latinoamericana. Es una cosa así. Y para tratar de entender hay que tachar palabrerío innecesario. Ah, ya entendí. El joven de hoy en día se expresa en 140 caracteres. Joven de hoy en día es inmediato.
Joven de hoy en día necesita información ya. Si la política sigue siendo aburrida, lunga y burocrática, nadie se va a interesar por ella. Y por eso yo hablo con ejemplos, con analogías, para tratar de interesar a la juventud. Hubo un grupo de liberales mayores en Argentina el año pasado que estaban indignados conmigo, que decían, ¿cómo es posible que esta muchachita con un lenguaje tan simplón se haya ganado el aplauso de todo un continente? Yo sé de Milton Friedman, de macroeconomía, de Hayek, de Mises. Yo puedo explicar el PIB per cápita, la movilización económica. Sí, los liberales son muy buenos para debatir en cafeterías y universidades, pero no transmiten al pueblo. Y como no transmiten al pueblo, el populista, como decimos en español, le come el mandado, o sea, se los gana. Entonces yo pienso que yo he leído a Hayek, he leído a Mises, he leído a Bastiat, he leído a Friedman, Ayn Rand, Henry Hazlitt, entiendo macroeconomía, sé cómo funciona oferta y demanda, pero si quiero que el pueblo me entienda, tengo que simplificar las ideas. Eso no significa quitarles sentido o lógica, eso significa buscar ejemplos como el que les voy a dar a continuación para explicar por qué la minoría más pequeña es el individuo. Un día me puse a pensar en nuestro paisano Rubik, húngaro, creador del cubo de Rubik. El cubo de Rubik tiene varios lados, varios colores. Y entonces se me ocurrió el Republics Cubo para explicar que todos somos minoría. Si ustedes ven ese cubo, tiene 5 categorías: sexualidad, creencia religiosa, música, ideología política y continente donde naciste. Cubo puede tener 200 categorías si ustedes quieren, pero aquí hay 5 para ejemplificar. Si cada uno de ustedes busca su color en cada categoría, al final va a tener una línea de colores única, individual, una combinación de ustedes y sus preferencias. Es como un código ADN genético de tus preferencias. Y mientras más categorías tenga el cubo, más diferentes somos unos de otros. Todos somos minorías por algo, por tener o por no tener tatuajes, por tener o por no tener pelo, por ser altos, por ser flacos, por ser gordos, por ser cristianos, por ser musulmanes. En una u otra cosa, cada uno es minoría. Por lo tanto, la gente que dice que está a favor de las minorías, pero atropella los derechos de un individuo, son unos hipócritas. Porque la minoría más pequeña que hay es cada uno de nosotros. Como dijeron en la lista de Schindler, quien salva una vida, salva 1000 vidas. Quien mata una vida, mata 1000 vidas. Y no podemos, en el nombre del povo, atropellar al individuo. No podemos hacer eso, porque nosotros somos minoría. Pero el daño más grande que hace el populismo no es político, no es económico. Yo creo que el daño más grande que hace el populismo es psicológico y mental. Y ese es un gran problema. En América Latina, a veces está la teoría de que como somos tropicales, somos haraganes, somos perezosos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez eso? Que como nuestro clima es cálido, somos haraganes. Bueno, yo no me trago esa teoría. Luego hay otra teoría que dice que como los indios son tontos, entonces por indígenas somos pobres. Yo no soy nazi, tampoco me trago que haya genes tontos y genes inteligentes. Yo creo que todo ser humano que se alimenta bien, adecuadamente, puede desarrollar un cerebro capaz de ser superior y de ser trabajador. Claro, si nosotros alimentamos a nuestros niños con comida que no tiene nutrientes, entonces vamos a tener gente que no desarrolla su capacidad cerebral. Yo no sé Bolsa Familia,
pero bolsa solidaria, bolsa segura, se llama en Guatemala. Si agarramos una bolsa solidaria, bolsa segura, y la abrimos, lo que hay es 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz, 1 kilo de aceite y 1 kilo de maseca, masa para tortillas. Eso es lo que trae la bolsa solidaria. No tiene nutrientes, no tiene verduras, no tiene frutas, no tiene carne. Tiene masa y grasa, cosas que llenan el estómago, pero no nutren la cabeza. Y si seguimos alimentando con la bolsa a nuestras generaciones, vamos a tener generaciones de ignorantes, de incapaces, de miserables, porque a largo plazo alimentarse con la bolsa segura de Guatemala es diabetes, problemas cardíacos, obesidad, malnutrición y anemia. Entonces, yo no creo que el problema de América Latina es climático, no creo que el problema de América Latina es genético, yo creo que el problema de América Latina es psicológico y mental, y ese es más problemático de solucionar, porque la mente solo la controla cada quien. ¿Y por qué es mental? Todo empieza con la educación de victimismo. ¿Cuántos de ustedes aquí fueron a la escuela? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen hijos que van a la escuela? Ok. Cuando ustedes fueron a kindergarten o cuando mandan a sus hijos a kindergarten, estoy segura que la mamá procura que el niño lleve la mochila del superhéroe del año, de Spider-Man, de Avengers, de Iron Man, para que no le hagan bullying en el colegio, ¿no? Se preocupa de que lleve alimento para el colegio y cuando se gradúan de high school o secundaria, procuran que la niña lleve el vestido más lindo, el cabello más precioso, que el chico lleve el traje, la corbata Hugo Boss, que huela bien y vamos a fiesta de graduación de escuela. Pero ¿cuántos de ustedes en los grados de sus hijos, quinto primaria, sexto primaria, toman esa misma dedicación para abrir los libros de historia y entender qué cuento le están contando a sus hijos? ¿Víctimas de qué los están haciendo? ¿De los yanquis? ¿De los españoles? ¿Del empresario? ¿De los cochinos? ¿Del capitalismo? ¿Víctimas de qué? Porque el problema, señores, es que en nuestras escuelas y en nuestras universidades estamos formando víctimas. Gente que siente que vino a este mundo a sufrir y a recibir de alguien más transferencia de riqueza. Cuando la gente es educada como víctima, crece con baja autoestima. La gente que tiene baja autoestima no sueña, no emprende, no se siente capaz de progresar en la vida. La gente que tiene baja autoestima es insegura de sí misma. Siempre está preguntando, ¿qué debo hacer? Se compra la t-shirt del Che Guevara para pertenecer a un grupo sin entender quién es Che Guevara, porque lo importante es pertenecer. Porque soy inseguro de mí mismo, necesito la aprobación de la sociedad para sentir que valgo. Y la gente insegura de sí misma tiene pánico a tomar riesgos, riesgos económicos. Si tú le dices a una persona educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma, que tome su dinero para poner una empresa, te va a decir que estás loco. Estás loco, yo poner dinero de mi bolsa para una empresa y si me voy a bancarrota. Pues bueno, hay empresarios que han fracasado, pero luego les va bien. No, estás loco. Tomar riesgos, no. Pero esta gente que no toma riesgos, que es insegura, todavía quiere ser millonaria. Quiere las casas, quiere las mujeres, quiere los automóviles, quiere los viajes. Entonces, ¿qué hacer? Si no produzco riqueza, porque me da miedo, ¿qué hago?
Y esta gente voltea a ver al gobierno y se le iluminan los ojos, como las máquinas de casino en Las Vegas cuando hay bingo. ¡Tin, tin, tin! Bingo. Me voy de político, me tiro de prefecto, de presidente, de diputado, me meto en un cargo público, agarro el dinero del povo, pongo mi empresa, me vuelvo millonario y ya está, solucionada la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que convencer a la gente de que voten por mí para yo poder llegar al cargo público y enriquecerme con el dinero de todos. ¿Y cómo hago para convencer? Imaginen esto, en este momento entra aquí el próximo candidato a la presidencia. Imaginen que por la protesta del domingo Dilma renuncia, hay elecciones y viene aquí un nuevo candidato y ese candidato les dice: queridos brasileños de Sao Paulo, vengo a presentar mi candidatura a la presidencia de este país. La verdad, señores, es que yo fui educado como víctima, tengo baja autoestima, soy inseguro de mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos, sobre todo económicos. Entonces decidí que me voy a volver presidente de Brasil. Voy a poner una empresa, hoteles, ahí por Porto Alegre. Pero para poner esos hoteles necesito dinero de cada uno de ustedes en impuestos. No se preocupen, ni siquiera se van a dar cuenta. Son 200 millones de brasileños. Es un poquito nada más de cada uno. Así que por favor, señores de Brasil, voten por mí. Quiero ser su presidente. No, ¿verdad? O sea, si viene alguien y les dice eso, obvio no van a votar por él. Hay que esconder el plan. ¿Y cómo escondemos el plan? Con populismo. Prometeles de todo, si total no les vas a cumplir. Y entonces tenemos candidatos como el candidato a mi país, el número 1 populista, Manuel Valdizón, que llega a los lugares y dice: yo soy el enviado de Dios para salvar a Guatemala y les prometo que voy a llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo. Y la gente le aplaude. Prometeles de todo. Y entonces se para el populista y dice: les prometo un puente, pero aquí no hay río. Les prometo el río también. ¡Bravo!, dice la gente. Populista promete de todo con tal de llegar al poder y luego jugar Monopoly con tu dinero. Y eso sí, una vez en el poder, tú tienes que encargarte que las escuelas sigan atrasadas, deficientes, sin infraestructura, para mantener esa educación de victimismo y garantizarte votantes miserables de por vida. Todos los latinoamericanos tenemos dos opciones: o votamos por populismo o votamos por república. ¿Podemos culpar a la gente que vota por el populista? Yo pienso que no. Yo pienso que no podemos culpar a la gente que vota por el populista. Ya les conté, y se los juro que ya voy a terminar, pero ya les conté la historia de América Latina. Hemos visto opresión, hemos visto abusos, hemos visto política, hemos visto economía, hemos visto mentalidad represiva. Entendiendo todo eso, si nos ponemos en los zapatos de la persona que vota por el populista, vamos a entender que esta gente nunca ha tenido justicia. Cuando la gente pobre en las favelas es violada sexualmente, o es asesinada, o entran a su casa y le roban, o llega un pandillero y los extorsiona, no hay un policía que vele por ellos, no hay un juez que haga justicia, no hay cárcel que encarcele al culpable. La gente que vota por el populista nunca ha tenido justicia para su vida, su libertad y su propiedad. Y está acostumbrado a vivir en impunidad. Y cuando llega el populista a la favela en campaña, esa persona piensa: ajá, aquí viene este desgraciado como cada 4 años, a hablar, hablar, hablar. Luego quedan, se olvidan de mí, no me dan nada, pero está bien.
Y cuando el populista le entrega la bolsa, la gallina, el fertilizante o el regalo que sea a esa persona toma la bolsa y dice, si no tengo justicia, por lo menos tengo esta bolsa y esta bolsa es mía. Y ese objeto material se vuelve la reivindicación de una justicia que nunca se da. La gente siente que por lo menos esto es suyo. Entonces no podemos culpar a la gente que vota por el populista. Lo único que podemos hacer es ofrecerles una alternativa que nunca han tenido en su vida, que se llama justicia. Y la única forma de que haya justicia e igualdad ante la ley para todos y cada uno de los individuos es la república. Por eso hay que procurar que las personas que no tienen dinero, no verlas como que no tienen cabeza a largo plazo. Las personas en miseria son capaces de pensar a largo plazo. Por eso, 3 millones de guatemaltecos se cruzan el desierto de México para llegar a Estados Unidos y vivir en un pseudoestado de derecho que los deje progresar. No debemos pensar que toda la gente miserable es incapaz de razonar, porque cada individuo es una cabeza que podemos rescatar. No solo se trata de empoderar ciudadanos, también tenemos que tener candidatos que estén por la República, candidatos que no sean populistas. Y por eso el Movimiento Cívico Nacional emprendió un proyecto que se llama La Cantera. La cantera es la pedrera, de donde se saca la piedra para construcción. La Cantera es un proyecto abierto a cualquier guatemalteco mayor de 27 años que sea líder en su comunidad. El objetivo de La Cantera es que las personas puedan entrar y entregan su hoja de vida, hacen una entrevista política, pasan un detector de mentiras, entregan cuentas bancarias, enseñan sus bienes, sus saberes, porque es más fácil saber de antemano lo que alguien tiene para cuando se vuelve político y empiezan a aparecer los autos, los viajes, las haciendas, decir, hey, ¿de dónde salió todo eso? También hacen pruebas psicológicas, entregan antecedentes policíacos, antecedentes judiciales. Si se pasa ese proceso, se ingresa en Cantera. Y Cantera se hace una bolsa de estudio de 2 años en una maestría en la Escuela de Gobierno de Guatemala para sacar una maestría en políticas públicas. Cada canterano tiene su política pública en salud, educación, seguridad, la que él quiera. El objetivo es que los partidos políticos de Guatemala tomen canteranos y los pongan en el Congreso para que tengamos un bloque que pelea por la República. Hay gente que me pregunta, ¿qué te garantiza que los canteranos no se corrompan cuando lleguen al poder? Y yo les digo, nada. El que quiera garantías, que vaya a un banco. Yo no puedo meter mis manos al fuego por alguien más. Yo solo controlo mis decisiones. Pero como decía Albert Einstein, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y al menos La Cantera es algo diferente en un país como el mío, donde la meritocracia nunca ha sido premiada. Por último, los quiero dejar con esta frase del libro Muerte de una República, del autor nicaragüense Eduardo Enríquez. Sí es posible construir la república soñada cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso cívico que nace de nuestra condición de hombres y mujeres libres. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer.